Hola Patricia, ¿me escuchas? Hola, profe, ¿qué tal? Hola Francesca. Hola Patricia, ¿me escuchas? Patricia, ¿me escuchas? Hola, hoy, Hola Patricia, qué gusto, a los tiempos. sí. Qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muy Muy bien. Un bien, gusto. también. Qué gusto verte después de buen tiempo. Así es que ahorita hay Igual. dos alumnas ahí conectadas, así que vamos a tener un pequeño público esperando que se conecten más. No, no hay problema, no hay problema. Voy, al Bien. contrario. Bueno, para mí un gusto enorme verte después de tanto tiempo. Nos Sí, hemos visto en clase virtual ya hace sí. algunos años De y hecho, déjame felicitarte porque tú has sido uno de los primeros que me ha buscado a través de online, no, de clases online, ¿no? bueno, Recuerdo que pues eras uno para de los mí, primeros que me conectaba y yo decía, qué bien, ¿no? Y cuando yo preguntaba a otros profesores, ¿podemos hacer online? Me decían, no, es que en clase no tenemos los soportes digitales y todo eso. Mira. no, Yo, agradecerte la deferencia y ver tu desarrollo, tu crecimiento, que para mí siempre es grato y siempre lo cuento porque le cuento a mis alumnos cómo te conocí, te mandé un correo, tú fuiste muy deferente, con la humildad que te caracteriza, porque es bueno decirle a la gente lo que es y me acuerdo que nos juntamos en el McDonald's del Cine Pacífico, tú estabas por irte, si no me equivoco, a Afganistán, sí, estás en esa época hace como, no sé, ya 20 años, pero la verdad es que da gusto luego ver a una periodista ya de nivel y para mí un gusto nuevamente volverte a entrevistar. qué bueno. Bueno, en realidad, más que nada, pues esto va a ser un diálogo, ¿no? Exacto, Porque exacto, somos colegas. Y claro, por supuesto, esto ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Quizás podemos exacto, empezar con unos previos para los alumnos que recién se están conectando claro. y ya cuando tengamos un público, pues entramos ya a los temas de fondo. Sí, Eh, lo, que, perfecto. lo que quiero decir a propósito que ya tenemos alumnos conectados es que es importante, y eso lo acabas de decir tú, es importante tres cosas. Primero, el desarrollo profesional. No podemos esperar que nuestros medios, ya sea el periódico, la televisión o bueno, cualquier otro medio, pues Uh -huh. nos capacite o nos entrene o nos dé las oportunidades, porque eso no va a pasar. No pasó Exacto, antes y no va a pasar ahora que ingresamos a un concepto que ya vamos a hablar después, que se llama la nueva normalidad. No va exacto, a pasar. Entonces, es importante que nosotros mismos tengamos esta herramienta que se llama la autoeducación. O sea, que nosotros mismos creemos este ambiente para poder seguir educándonos y encontrando nuestros rumbos, porque los rumbos son diversos. Eso es lo primero. Lo segundo es el tema del desarrollo profesional, va de la mano con el desarrollo personal. Muchos expertos lo han dicho, ¿no? No puede haber un buen profesional si no es una buena persona. Eso exacto, es completamente cierto, ¿no? exacto, Cuando hablo de buena persona, estoy hablando de la ética. La exacto. ética es sumamente importante para desarrollar esta carrera que hoy vemos, ¿no? Estoy tratando de seguir los medios en el Perú, lo cual para mí es difícil desde China, ya que en China todo está bloqueado. Todo está bloqueado, necesito VPN para conectarme. Afortunadamente Zoom no, mira, claro, porque Zoom Mira, tiene origen chino, así que por eso no. Entonces, yo estoy viendo a los profesionales de hoy en día, ¿no? Especialmente en los canales de señal abierta, y realmente creo que acá hay una diferencia, ¿no? No son comunicadores, uh -huh. pueden ser presentadores, pueden desarrollarse en otras líneas, pero comunicadores en el sentido estricto no lo son. Porque creo que hay una confusión, ¿no? El protagonismo debe radicar siempre en la noticia, Uh -huh. no en nosotros. Por eso Uh somos -huh. comunicadores, porque Exacto, comunicamos una noticia, ¿no? Que trasciende a nosotros mismos. Entonces, cuando se exacto. pone el foco en nosotros, ¿no? Como la noticia, ya perdimos. Ya ¿No? perdimos. Y eso es muy Completamente de fácil, acuerdo. eso es
sumamente fácil porque nos gana mucho el ego, que es muy natural, somos seres humanos, siempre lo seremos, ¿no? Incluso en esta nueva normalidad. Pero eso es algo que tiene que trascender, tenemos que entenderlo, y sí, aquí en China yo aprendí, y es cierto, ¿no? Yo creía que era una persona humilde, hasta que llegué a China, y me di cuenta que no era una persona humilde en realidad, ¿no? ¿Y por qué la humildad es importante? Porque uno tiene que tener conocimiento, ¿no? Como bien dice Confucio, y también lo han dicho otros pensadores, ¿no? Lo único, y ahora también se ha parafraseado de otra forma, ¿no? Lo único que sé es que nada sé, como también Aristóteles y otros pensadores occidentales, todos llegan a la misma fuente, ¿no? Que en realidad sé poco o no sé nada. Entonces, mientras tengamos ese conocimiento dentro, que lo que sabemos es limitado, o sea, sí sabemos, pero lo que sabemos es muy limitado y todavía hay un camino, un mar Exacto. por saber, entonces vamos a ser más conscientes de nuestras limitaciones. Mientras seamos más conscientes de nuestras limitaciones, entonces tenemos capacidad de seguir avanzando. Mientras no hagamos ese ejercicio, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar y para eso se requiere, como digo, estas dos herramientas. Y la tercera herramienta que también creo fundamental, habíamos hablado del crecimiento profesional, habíamos hablado del crecimiento personal. Otro tema que también es importante son los rumbos, hacia dónde vamos, ¿no? Ahora en la nueva normalidad, que es un concepto que vamos a explicar después, hay unas cuestiones que ahora son más evidentes, que antes también existían, pero que ahora son más evidentes, ¿no? La forma de conseguir las comunicaciones, la forma de conseguir nuestras carreras, pues van a cambiar. Han cambiado, van a cambiar, están cambiando, ya cambiaron en realidad, ya cambiaron, ¿no? Exacto. El apoyo de los medios tecnológicos ya ni siquiera es una necesidad, es una obligación. Entonces, ver cómo se incorpora, yo sé que tus alumnos, los alumnos que están aquí, pues ellos tienen muchísima ventaja en el sentido que están cada vez más en contacto con lo que es el medio digital, ¿no? Exacto. Y por eso los felicito, hasta los envidio, ¿no? Porque han nacido en este mundo, y ahí ya el rigor y de alguna manera la tarea pendiente es de los educadores, ¿no? Que también tenemos que entrar de una manera Exacto. muchísimo más eficiente, porque no se trata solamente de que prendo un Zoom, me conecté, acá está mi clase, chao. Es una nueva manera de comunicar, ¿no? Esa es una cuestión, ¿no? Exacto. Pero también hay que, aquí giro a otra línea, ¿no? Que es la línea que nuestro crecimiento como comunicadores, no digo que eso tiene que ser una pauta para todos, ¿no? Sino creo que puede ser un camino para varios, es que no podemos quedarnos solamente en las comunicaciones. Es decir, nosotros nos formamos como comunicadores, eso es muy bueno, y voy a seguir apoyando ese tema de que la formación debe ser desde los medios, desde los medios de comunicación, porque te da una base. Ok, tienes una base, ya sobre esa base tienes que seguir construyendo. Entonces es importante que vayamos tomando nuestros ritmos, nuestras líneas, nuestras especializaciones, ¿no? No, algunos se irán por las relaciones internacionales, otros se irán por el deporte, otros se irán por otros rumbos. Pero es importante entender que son líneas distintas y que tenemos que seguir incorporando en nuestra educación. O sea, no podemos quedarnos solamente en la etapa de la formación de los medios de comunicación, porque esa etapa ya es obsoleta, tal cual nos las enseñaron, ¿no? Exacto. Ahora, en ese mundo digital, en este mundo de la nueva normalidad, necesitamos mirar de una manera más interdisciplinaria nuestros temas. No podemos mirar solamente desde una de las líneas. Necesitamos empezar a conectar. Y aquí vemos dos ramas, ¿no? Por un lado, sí es cierto, o tres, diremos, nos formamos bajo una base de medios de comunicación. Ok, hasta ahí, ya. Después nos especializamos. Ok, nos especializamos, digamos, en deporte, que de hecho a mí me encanta mucho, salud, digamos, no sé. Y de allí no terminó la línea. Interconectamos. Lo Exacto. mismo que se hace en los medios digitales, interconectamos. En el mundo digital nos interconectamos nuestras disciplinas de especialización con otras disciplinas de especialización para poder entender y de alguna manera cubrir más. Entonces, eso puede ser el camino hacia cuál es el futuro de nuestras carreras, porque imagino que muchos
de los muchachos, de los chicos que están aquí, se están preguntando, ¿y qué va a pasar? A ¿Qué mí va a también. pasar conmigo cuando se restablezcan las clases, ¿no? Exacto. ¿Qué pasará conmigo cuando termine la cuarentena? ¿Qué pasará cuando termine la cuarentena? En fin, pero hay muchas dudas y estamos trabajando sobre la marcha, ¿no? Digamos que estas son una de las guías que creo que son importantes, hacer un preámbulo sobre estos temas. Te agradezco mucho, yo creo que es muy enriquecedor para mis alumnos. Ya tenemos un público un poquito más amplio. Simplemente para mis alumnos decirle, Patricia Castro Bando es corresponsal del Diario El Comercio, como les dije. Y Patricia, te quería comentar que este curso que dicto se llama Comunicación y Globalización, que es un curso que está en los últimos ciclos de la carrera. Y justamente esta semana estamos tocando un tema que tiene que ver con el individuo en la globalización, el Estado en la globalización, y qué mejor que justamente esta coyuntura que estamos viviendo y justamente los escenarios a los cuales nos estamos yendo posiblemente. Algunos especialistas son optimistas, otros especialistas son un poquito más negativos, algunos señalan que va a haber un auge justamente de los nacionalismos, otros señalan que vamos a dar un salto del capitalismo hacia el socialismo, algunos dicen que vamos a llegar a un punto intermedio, algunos hablan sobre las nuevas prioridades que están con la parte de la sanidad pública. Eh, Tú eres una de las corresponsales que ha estado desde el inicio, viviendo esta pandemia desde su inicio, informando al Perú sobre este acontecer diario desde tu confinamiento. Y me gustaría básicamente que les des tu perspectiva como periodista, cómo ves a este individuo y esta nueva normalidad que tú señalas que sería interesante para mis alumnos escuchar de tu parte. Te agradezco. Sí, de acuerdo, estoy tomando nota de todo esto, muy interesante todo lo que planteas. A ver, vamos en orden. Quizás la idea más importante es que no es el fin de la globalización. Eso hay que tenerlo en claro, no es el fin de la globalización, todo lo contrario, lo que pasa es que tenemos que encarar un nuevo tipo de globalización. Hemos tenido hasta ahora la idea de que la globalización es estar todos conectados. Ok, si todos estamos conectados, entonces somos globales. La Exacto. globalización es viajar a todos lados y vivir en todos lados, ¿no? Y todo eso ha sido posible a través, por supuesto, de lo digital y el desarrollo de otros medios, como por ejemplo los medios de transporte, en fin. Entonces hemos tenido esas ideas de qué cosa es globalización, pero quizás nos hemos equivocado. La globalización, en realidad, es desde su base, claro, estar juntos, pero cooperar en ese estar juntos, ¿no? Y allí hemos fallado. En ese punto hemos fallado del concepto de lo que verdaderamente es la globalización, o lo que debería haber sido la globalización. Y esta pandemia nos ha demostrado que hemos fallado. Es por eso que mucha gente está diciendo, no, es que ese es el fin de la globalización porque todo el mundo está regresando a sus orígenes, está como volviendo a su casa, ¿no? Exacto. Cerrando su casa y cada uno, si entendemos, yo siempre he tenido esta metáfora, ¿no? Siempre, ahora voy a saltar a una metáfora, porque creo que las metáforas nos ayudan a entender muchos procesos, si los entendemos en pequeño, los entendemos en grande, ¿no? Yo siempre he pensado que el Perú es como mi cuarto, es mi habitación. Siempre he tenido esa idea, el Perú es como mi habitación. Si hay un lugar donde yo tengo que volver, donde yo quiero volver, donde me siento bien, en casa, cómoda, es mi cuarto, claro, adentro, ¿no? Y ese es el Perú para mí. Pero nadie vive toda su vida en un cuarto, ¿no? ¿No? Espero que no. Entonces hay que salir. Por lo menos hay que salir a la casa, ya. Para mí la casa siempre era América Latina, por una cuestión cultural, América Latina, ¿no? Y más allá de América Latina, en algún momento América Latina, mi casa siguió creciendo como mi barrio. Y que mi barrio siempre ha sido China, ¿no? Asia en realidad. Asia, ¿no? Estoy estacionada en China desde hace 16 años, pero me muevo mucho por toda Asia. Entonces mi barrio es Asia. Pero nadie se queda ni en el cuarto, ni en la casa, ni en el barrio, ¿no? Avanzas más, sales más allá. Y entonces, ¿qué hay más allá? Otros vecindarios, otros países, otras tradiciones, ¿no? Si lo miro yo desde el punto de vista de Asia, por ejemplo. ¿No? Y más allá, ¿qué está? Está el resto del planeta, ¿no?
Es más, y puedo seguir avanzando y viendo esto sin límites, ¿no? Otros planetas. Y creo que esa es una forma que tenemos que entender cómo de alguna manera pues nos movemos en la vida. Bueno, dejo esta anécdota y regreso al punto un poco para entender que así también se mueven los gobiernos, ¿no? Ahora, ¿qué cosa está pasando? Está pasando que estamos en una etapa de tránsito. Lo que ha hecho esta epidemia convertida en pandemia es que todos nos vamos a recluir, ¿no? Los gobiernos han cerrado sus fronteras, casi todos los gobiernos, ¿no? O al menos han tomado medidas parecidas, y están dentro de estas fronteras, que por supuesto es un proceso completamente lógico, ¿no? Cuando estás en peligro, vuelves a tu casa, ¿no? Te metes a tu cuarto, metes a toda tu gente en tu cuarto y cierras todo y evitas que nadie entre, y no quieres que nadie salga. Siempre hay que regresar a esas metáforas de la vida común porque nos ayudan a entender, en micro entendemos en macro, entendemos también la geopolítica, y eso es lo que está pasando, y es un proceso muy natural. Ahora, ¿nos vamos a quedar todo el tiempo en el cuarto? No, no nos vamos a quedar, no vamos a poder tampoco, vamos a salir. Y estoy hablando de gobiernos, estoy hablando de personas, no va a ser así. Entonces, ¿qué estamos viviendo ahora? Un proceso normal, un proceso de tránsito. Un proceso de tránsito porque estamos en medio de una pandemia. Yo le decía a mi mamá el otro día, ¿no? Mi mamá es una mujer de 85 años, ¿no? Es una mujer muy buena y muy trabajadora, pero lamentablemente no tuvo estudio. Entonces para ellas es bastante difícil entenderlo. Yo le decía, mamá, lo que tú estás viviendo, lo está viviendo una señora de tu edad en Francia. ¡Oh! Y también lo está viviendo otro señor en Australia. ¡No! Y entonces, claro, es algo que estamos viviendo en todas partes del mundo, de una u otra medida, ¿no? Lo estamos compartiendo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estamos en un momento de tránsito. Y en estos momentos de tránsito es muy normal que los nacionalismos vayan en auge, ¿no? Y todo se cierre, y también aparezcan nuevas medidas, como por ejemplo la xenofobia, entre otros, ¿no? Si hablamos ya de geopolítica o de relaciones internacionales, si nos movemos en este ámbito. Eso es muy normal. ¿Por qué? Porque el peligro está afuera. Conseguimos que el peligro no somos nosotros, está afuera. Y el peligro que está afuera es el virus, y entonces lo detenemos. Ya. Entonces, en este periodo de tránsito es muy normal, mientras la epidemia dure, mientras la pandemia dure, es muy normal que esto suceda, ¿no? Tenemos que estar, creo yo, tenemos que estar conceptualizar este hecho, que estamos en un tránsito. Pero esto va a acabar. Estos nacionalismos se van a transformar. Ni siquiera se van a quedar tal cual, ¿no? Y esta globalización también va a acabar. ¿Por qué? Porque cuando eso de alguna manera, las olas terminen de pasar, cuando la vacuna finalmente avance, todos vamos a querer acceso a la vacuna, ¿verdad? Y para eso necesitamos cooperación. Y entonces vamos a entender que la verdadera globalización no era simplemente estar conectados o poder yo viajar a tu país y tú viajar a mi país y cosas así. O hacer comercio internacional, comercio en exportaciones e importaciones, y ahí ya. Esa no es la verdadera globalización. La verdadera globalización tiene que tener una base, una cooperación, y una cooperación en distintas líneas, ¿no? Porque juntos somos más, completamente cierto, ahora más que nunca, ¿no? Y finalmente termino con este concepto de la nueva normalidad. Quiero hacer un poco de antecedente con este concepto. Este concepto nueva normalidad aparece en China en el 2015. Y aparece con otra definición. En realidad es un concepto que el presidente Xi Jinping lo enunció en aquel momento con una finalidad. Quería decirle a su población, miren, hasta hoy, hasta el 2015, hemos crecido 2 dígitos, somos la superpotencia, somos el gigante asiático, nadie puede con nosotros, ¿no? Y Estados Unidos ya hasta nos tiene miedo. Ok, pero vamos a tener que cambiar. Cuando él dice eso, en realidad mucha gente se pregunta, oye, pero si nos está yendo tan bien, ¿por qué tenemos que cambiar? ¿No? Porque no es lógico. Me está yendo bien, no cambia. Bueno, nos hemos equivocado. Precisamente cuando nos está yendo bien es cuando tenemos que cambiar. ¿Y por qué? Porque el presidente Xi Jinping, con su concepto de nueva normalidad, lo que quiere decir a los chinos es, ya no vamos a crecer 2 dígitos, ahora vamos a crecer 1 dígito. ¿Por qué vamos a crecer 1 dígito? Porque ya no nos importa mucho la cantidad.
ahora nos importa mucho la calidad. Este proceso de Made in China, ¿no? Todo lo que viene de China no sirve, de baja calidad, no. Ahora nos importa que ya no vaya tanto, pero lo que vaya esté enfocado en la calidad. ¿Es posible eso? Mucha gente se cuestionaba dentro de China. Ya tenemos un mal precedente, ¿no? Pero vamos a tratar de remontar eso, ¿no? Y también decía muchas cosas, ¿no? Y entre esa nueva normalidad, él decía, ya no nos importa tanto las inversiones. Y en ese momento, ¿qué? Pero si a todos los países lo que les importa son las inversiones, ¿no? ¿Cómo no les va a importar las inversiones? No, ahora nos importa la innovación. Ese es otro de los temas, ¿no? Y otro de los temas también que habla es, ya no vamos a crecer económicamente, no, nuestra economía y nuestro comercio no va a ser de este tipo. O sea, mirando solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Es decir, vamos a tener nuevos patrones. Y dentro de esos nuevos patrones, a nosotros nos importa mucho la tecnología. Pero sí tenemos que seguir creciendo en el tema tecnológico, porque el tema tecnológico va a ser el soporte de Chile. Eso fue en el 2015. Ahora, la tecnología no es que apareciera en el 2015, en realidad tiene un repunte muy fuerte después de las Olimpiadas, en el 2009 más o menos. Pero en el 2015 ya se vuelve una especie de orden. Nos movemos todos al mundo digital, pero como tal cual son las cosas en China, ¿no? Que son por orden. Todos nos movemos y todos nos tenemos que mover, pues hoy no hay otra opción. y como los medios de comunicación, ¿no? De alguna manera no tienen esa libertad que tienen en nuestros países, en realidad, pues, no hay mucho margen para discutir, ¿no? Exacto. Y bueno, todos nos movimos, y sí, pues todos nos movimos desde 2015. Bueno, a eso él le llamaba la nueva normalidad. Ahora que ha venido lo de la pandemia y que estamos todavía en este proceso de tránsito, porque China también sigue en el proceso de tránsito, ¿qué viene después? Viene una nueva normalidad, donde efectivamente el tema digital, el tema tecnológico va a ser nuestra base que nos va a permitir otros caminos, ¿no? Es muy evidente que dentro de esta nueva normalidad hay temas que van a ser nuestra prioridad. Ahora es evidente que el tema de la salud va a ser una prioridad número 0. No, desde ahora para adelante, ya todos vamos a querer tener un buen servicio de salud, ¿no? Cuando tengamos nuestros trabajos, por supuesto vamos a querer que nuestro empleador incorpore ahí un seguro relacionado con la salud, que para nosotros va a ser muy importante. Vamos a tener muchísimo cuidado con esto de las manos, el distanciamiento. Son nuevas formas de interrelacionarnos. Eso, el tema de la salud es evidente, ¿no? Otro tema que es evidente, y que lamentablemente no todo el mundo lo veía antes, es el tema de la educación. Exacto. Ahora quiero hacer una crítica y una autocrítica también, ¿no? ¿No? Yo acabo de terminar un doctorado el año pasado, ¿no? Y yo soñaba con regresar al Perú y poder ingresar a las universidades y ir a dictar, ¿no? Y yo creo que yo no había aprendido bien la lección en Chile. Yo soñaba que para poder realizar mi sueño tenía que volver al Perú, ¿no? Y poder ir a cada clase y tener contacto con los alumnos y dictar, como lo he venido haciendo en China, no tan parecido. Pero no me había puesto a pensar que lo que he vivido en China y la experiencia en China, de la relación con mis alumnos en China, en realidad es lo que debíamos replicar. Los medios digitales están hechos precisamente para entender nuevas formas de educar y nuevas formas de aprender. Ahora entiendo que no es necesario que regrese físicamente al Perú todo el tiempo, ¿no? Para poder cumplir mi sueño de enseñar y cumplir mi sueño también de aprender, porque uno aprende mucho de los alumnos, ¿no? Definitivamente. Ese es un aprendizaje que yo obtuve aquí en China. Porque ¿cómo es la educación en China? Es interesante porque hay unas cosas que he tenido, digamos, he tenido que adaptarme a esta realidad, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en China como profesora, yo llegaba a un salón, la primera vez que me tocó el rol de profesora, todos los estudiantes inmediatamente llegan con sus computadoras, con sus smartphones, con todos sus equipos, ¿no? Cada uno tiene todo un montón de equipos y los instala, ¿no? Nadie tiene un cuaderno y un lápiz. Y yo sí llevaba mi cuaderno, pero nadie más lleva un cuaderno y lápiz, ¿no? Eso es lo primero.
Y los alumnos inmediatamente despliegan todos sus equipos, y mientras yo voy dictando, ellos siguen tomando sus notas, ven sus smartphones, consultan su WeChat, que es más o menos como el WhatsApp. Ujú. Y en un primer momento, por ejemplo, muchos profesores extranjeros tenían, incluso yo también en un primer momento teníamos esa idea, no, así no quiero dictar, porque no me están prestando atención. Y Ujú. no, eso no era así, ¿sabes? Ellos estaban cotejando información. Sí, Claro. algunos, claro, no me prestan atención porque seguro que de la hora que hablo, por lo menos debe haber unos 40 minutos aburridos. Entonces, ¿para qué te voy a prestar atención si no me interesa lo que estás diciendo? Pero hay un porcentaje que ellos están cotejando lo que yo estoy diciendo. Ah, mira. Y me di cuenta por las preguntas, ¿no? Que ellos cruzan mucha información. Lo que Patricia, yo... disculpa. Sí. Te quería cortar solamente. Te cuento que acá en el grupo hay un alumno chino. Aquí de los ¡Ay! que te estoy escuchando, hay un alumno. Tengo a mi alumno Yutian, que me gustaría que te salude. Está ahí Claro, escuchando. Yutian, ¿estás por ahí? Sí, sí, buenas noches, buenas noches. hola Rafael. Sí, es Yutian, pero creo que este es su nombre en castellano, ¿verdad, Yutian? Ah, Yutian es mi nombre en chino. En chino, Yutian. Sí. Yutian estudia en la USIL desde el año pasado y está llevando este curso virtual conmigo. En la USIL tenemos alumnos chinos normalmente. He tenido varios alumnos chinos y tengo Maravilloso. un muy buen recuerdo de varios de ellos. Y bueno, Yutian es un alumno que está en mi clase y participa y bueno, quería que sepas eso porque justamente lo mismo que tú has pensado allá es lo mismo que a mí se me ha venido a la cabeza con los alumnos chinos que he tenido en su gran mayoría. De hecho, yo he aprendido muchísimo de los alumnos chinos. He aprendido mucho cómo interrelacionarme con ellos, cómo intercambiar esas experiencias en este proceso de aprendizaje, en eso de aprender y enseñar. Ahora, me interesa saber, Yutian, tú de qué, ¿cuál es tu nombre completo en chino y de qué universidad vienes? Mi nombre completo chino es Yao Yutian. Chao, Yutian. Sí. ¿Sí? Mi universidad china se ubica en Guangzhou, una ciudad Ah, del sur. claro. Sí. ¿Cómo se llama tu universidad? Ah, se llama Guangdong University of Foreign Studies. Ah, la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangzhou. ¿Y Sí, sí, sí. tú eres, de qué, eres, de qué grupo étnico? ¿Eres de la nacionalidad Han? ¿Eres cantonés? Sí, soy cantonés, sí. Ah, eres cantonés. Qué Sí. interesante, qué interesante. Bueno, voy a regresar al tema que lo dejé. Yo he sido profesora de la Universidad de Beijing, Beijing Dash. Y Sí, sí, sí. he enseñado en la Universidad de Beijing, he enseñado a los alumnos de español, básicamente. Después también he tenido otros cursos para ya alumnos en general. Eh, y, pero quiero volver al tema de enseñar y aprender en China, ¿no? Porque a mí, sobre todo en las conferencias, ¿no? Recuerdo que hace unos años, ¿no? Vino un profesor, uno de mis profesores, ¿no? Vino a dictar una charla y entramos a una clase, porque los salones chinos son inmensos, ¿no? O sea, 150, 200 alumnos, ¿no? Entramos a esa clase y inmediatamente todos los alumnos desplegaron sus computadoras, sus smartphones, y yo veía que el profesor también tenía un poco de reparos, ¿no? ¿Me estarán atendiendo? ¿Me estarán atendiendo? Pero creo que es importante entender, y esa ya es una lección para los profesores, ¿no? Tenemos que incentivar el autoaprendizaje, ¿no? Tenemos que, por algo se dice bien que en realidad somos facilitadores de la información. Tenemos que llevar a los alumnos por el cauce para que ellos se sigan retroalimentando, ellos sigan buscando sus propias vías, sus propios intereses, y que tomen de lo que nosotros les damos lo que necesitan. Y todo el resto lo aprendan a buscar por sí mismos. Este aprendizaje de hacerlo por sí mismos es muy importante, porque una vez terminen la universidad, todo lo que viene va a depender de ellos, y solo de ellos. Entonces, Exacto. creo que eso
Es una medida sumamente importante, es una lección sumamente importante que tenemos que tomar ahora. Vuelvo al tema de la nueva normalidad. En China, este concepto de la nueva normalidad, como dije, estaba desde el presidente Xi Jinping en 2015, ¿no? Instaurado como un concepto básicamente orientado a la economía y al comercio. Pero ahora ese concepto está creciendo. Y la nueva normalidad es precisamente esa etapa que viene después de la cuarentena, ¿no? O esa etapa, más que después de la cuarentena, digamos, es esa etapa que viene después, que ya hayamos alcanzado, digamos, liberarnos de esta crisis, ¿no? De este virus. Y para eso, pues ese momento va a tardar, ¿no? Hay mucha gente que piensa que cuando termina la cuarentena, pues ya terminó todo. Y Exacto. no, lamentablemente, creo que tengo que decirlo porque es importante que se entienda así. Cuando termine la cuarentena y cuando el gobierno del Perú diga, ya terminó nuestra cuarentena, podemos salir, no salgan. Porque ese es el momento de mayor riesgo. Ese es el momento donde se van disparando nuevamente los casos que estuvieron recluidos. Entonces, hay modificaciones en la curva. Ese periodo de 2 semanas es peligroso. Entonces, cuando digan que tengamos que salir, no salgamos, ¿no? Esperemos todavía y esperemos. Sobre todo si en casa tienes a un adulto mayor, si en casa tienes a una persona con alguna enfermedad, pues tienes que ser sumamente responsable. Todos los muchachos que están aquí, pues imagino que bordean entre los 20 y los 30 años aproximadamente. Bueno, felicitaciones, porque su sistema inmunológico va a resistir definitivamente. Bueno, siempre hay casos, ¿no?, que no resisten, pero la mayoría resiste sin ningún problema. Esa es la buena noticia. Y la mala noticia, y que hay que decirlo, y hay que tenerlo consciente, es que ustedes son portadores. Es decir, el virus no se queda en ustedes. Lamentablemente el virus entra a las casas a través de ustedes. Y eso hay que tenerlo muy presente, muy, muy presente. Y entonces hay que ser muy responsables, muy responsables. Ustedes más que nadie tienen que ser responsables sobre el tema. Tienen que salir con mucha precaución y cuando vuelvan deben tomar todas las medidas, pero absolutamente todas las medidas. No solo por ustedes, sino principalmente por sus padres, por sus abuelos, o por las otras personas. Entonces, la carga de la responsabilidad el peso de la responsabilidad está básicamente en ustedes, ¿no? Y bueno, creo que con eso terminamos la nueva normalidad. Te agradezco mucho y justamente yo creo que lo has resumido muy bien, nos has señalado cuál es esa nueva mirada que tiene China a través de sus autoridades. Yo solamente te quiero hacer una última pregunta para darle posibilidad a alguno de mis alumnos que quiera hacerlo. Para terminar, ¿cómo ves esta cuestión de la pandemia desde el punto de vista del modelo autoritario de China versus los modelos democráticos? Porque algo que se dice acá recurrentemente, mira cómo en China la gente hace caso, entonces deberíamos tener ese modelo autoritario porque en la democracia se hace. Y por otro lado, o sea, existe esta comparación. Entonces, muchos dicen, debemos migrar hacia este tipo de modelos. Y algunas veces de repente también existe un prejuicio. O sea, es así como los medios occidentales nos pintan, porque hoy la noticia en los medios occidentales es, no están diciendo la verdad en cuanto a las muertes, no están diciendo, incluso hay estas teorías conspirativas. Entonces, eso me gustaría cerrarlo, Patricia, y luego darle la posibilidad a cualquiera de mis alumnos a que te haga una última pregunta, porque también no quiero extenderlo tanto. En este caso te agradezco que me puedas responder. Bueno, voy a tratar de ser bastante simple en esta respuesta, ¿no? Porque creo que esta respuesta es muy amplia, tiene muchas aristas. Vamos a concentrarla. Sí, yo también he escuchado voces a favor y voces en contra, ¿no? Empecemos a partir de una pregunta, ¿no? ¿Por qué China ha tenido éxito? ¿No? Porque, entre comillas, ¿por qué China ha tenido éxito en vencer el virus? Entonces, la primera respuesta que viene desde afuera es, porque tiene un modelo autoritario. Entonces, el gobierno dice, se hace y todos hacen, ¿no? ¿Ok? Ese es
Otra respuesta que he escuchado es, ah, no, ha tenido éxito porque en China tienen una cultura comunitaria, y entonces lo colectivo sobre lo individual. Entonces, por eso han tenido éxito, ¿no? Y la tercera digamos, razón que he escuchado, que se dice afuera, es, ah, porque China tiene recursos. Ay, porque como tiene recursos, entonces, claro, si tuviéramos nosotros recursos, entonces también estaríamos en estos momentos en otra etapa. Ok, falso de toda falsedad por todos los lados. Empecemos por partes. Uno, el modelo, empecemos, no sé por qué pensar, porque las tres cosas son importantes. Digamos, empecemos por la población. Ok, sí, es cierto. La base de la población, en todo caso, digamos, culturalmente sí, lo colectivo sobre lo individual es parte de la tradición. Ok, pero China no es estacionaria. No hay una China, son muchas Chinas en una sola. Y hay muchas generaciones. Y mientras están los abuelos y los padres, donde quizás esta colectivización, con este sentido comunitario es muy estrecho, están los jóvenes y está la nueva generación, que en realidad es tan igual como una nueva generación en otras partes del mundo, y eso debido a la globalización, y eso debido al Internet. Los jóvenes con los cuales yo trabajé en la universidad tienen los mismos problemas, los mismos intereses y las mismas necesidades de tener un protagonismo que los jóvenes de otras partes del mundo. No son ni tan diferentes, son jóvenes, en eso sí comparten. Entonces, hay que decirlo, no es que la población sea uniforme en ese sentido, no, hay muchos niveles, muchas capas, y la nueva generación, ¿no?, también buscaba protagonismo, ¿no? Ahora, eso es por la nueva generación, pero también China no solo es ciudad, China también es campo, es rural, y entonces mientras en China hay mucha gente que sí seguía las pautas, en el ámbito rural hay mucha gente que no quería estar, por supuesto, en su casa con cuarentena y se escapaban. Y por eso hubo un montón de campañas para poner banderolas, con un montón de mensajes terribles para que se queden en casa. Entonces, no podemos leer a China de una manera simplemente, ah, es que China es así, son todos colectivos y por eso pasa. No, China vive un proceso de transformación y cambio también. Eso es lo primero. Dos, hay una cuestión relacionada con el régimen autoritario. Ok, eso es cierto. O sea, el régimen es un bloque, ¿no? Es un bloque. No admite mayor, digamos, cuestionamiento, ¿no? No se admite mayor cuestionamiento. A través de los medios de comunicación y a través de otros canales no existe este cuestionamiento. Ahora, ¿cómo de alguna manera ellos, por qué eso se acepta en la población? ¿No? Porque claro, ¿por qué esto se hace? Mucha gente de afuera dice, ah, es que son autoritarios, y entonces no permiten, son represores, y entonces no permiten que la población no se subleve. Digamos que la población, y tenemos que decir, la mayor parte de la población no quiere sublevarse. ¿Y por qué no quiere sublevarse? Y es porque, ¿cómo llegan las autoridades chinas al poder? A través de todo un sistema de meritocracia. Es decir, llegan los más aptos al poder. Y podemos estar en contra o a favor del régimen chino, como queramos, pero hay algo que no podemos discutir, ¿no? Que la gente que está en los niveles más altos de poder es gente muy capacitada. ¿Y por qué es capacitada? Porque ha llegado a través de muchas instancias al poder. Entonces es el poder de los más aptos. Sí, es cierto, es el poder de los más aptos. Entonces todos queremos que nos gobiernen los más aptos, ¿verdad? Exacto. Y como los más aptos han tenido muy buenos resultados en estos años, ¿no?, y que se ha visto, ¿no?, se ha visto en los niveles de pobreza y todo eso, entonces nadie cambia a un gobierno cuando el gobierno es apto, pues, ¿no? Nadie cambiaría a Vizcarra si finalmente Vizcarra nos saca de esa crisis y funciona. Desde ya yo veo voces pedrísticas que hablan de que Vizcarra se quede para siempre, ¿no? Lo cual espero que no sea así, pero nadie en el sentido abierto quiere cambiar algo que funciona, ¿no? Exacto. Entonces, esa es una de las explicaciones. Pero no solamente vemos esta cara de China, sino también hay otra cara, que es sumamente sensible, que es el control de los medios de comunicación, ¿no? Un control determinado. Solamente vamos a contar lo bueno, no vamos a contar lo malo. Y nosotros necesitamos entender ambas caras de la moneda para poder tener reflexiones y análisis. Y la tercera cosa con esto, y con eso termino, es la experiencia que ha tenido China. Y no solamente China, sino otros países del Asia, ¿no? Ya hubo SARS antes.
Por lo tanto, ellos tienen un recuerdo de una experiencia anterior. De aquí a 10 años, cuando aparezca otro brote, porque señores y señoras y señoritas y señoritos, esta no es el primer ni el último brote. O sea, esta es la primera de muchas otras epidemias que van a venir. Entonces, cuando venga la segunda, ya tendremos esta experiencia de esta que estamos viviendo y vamos a tener distintas maneras de actuar. Bueno, eso es lo que está sucediendo en Asia. Ellos ya son duchos en esto, entonces han tenido otra forma de manejarse y por eso, digamos, ha funcionado mejor en los países asiáticos. Exacto. Pero es debido a la experiencia. Y para terminar solamente una frase, ¿no? Yo tengo 16 años en China y de alguna manera he analizado muchísimo la buena gobernanza, he analizado muchísimo el accionar del gobierno, pero aquí tenemos que entender que es un gobierno y una población, ¿no? Que va en base de tradiciones, en base de jerarquías, en base de una tradición cultural completamente diferente. No se puede trasplantar al Perú. No se debe trasplantar al Perú. Lo que tenemos que aprender es mejorar nuestra propia democracia. Y en eso sí tenemos que insistir. Totalmente de acuerdo. Para terminar, ¿algún alumno desea hacerle una pregunta a Patricia Castro Bando? ¿Alguno de ustedes quisiera hacerle alguna pregunta, chicos? ¿O están muy tímidos? Sí, profe, yo tengo una preguntita. Yutian. A ver, Yutian, por favor. Solamente es mi personal curiosidad, que yo he escuchado que muchos extranjeros dicen, los medios occidentales dicen que en China no tiene libertad los civiles. Y yo quería preguntar si parece que se siente libertad en China después de vivir tantos años en China. Bueno, es que acá hay dos líneas diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que entiende China por libertad de expresión? La libertad de comunicación. Y otra cosa es el aspecto personal de las libertades personales. Esto es distinto, ¿no? Distinto, ¿por qué? Porque en el caso de Perú, por ejemplo, solamente me voy a referir al caso de Perú, ¿no? Los medios en Perú tienen el deber y tienen el derecho de cuestionar al gobierno. Tienen el derecho de cuestionarlo. Y tienen el deber de cuestionarlo y de criticarlo y de investigarlo. Y esa es una labor dentro de los márgenes de nuestro sistema democrático que tenemos que persistir. Ok, en China los medios de comunicación no cuestionan a los líderes. Lo que hacen sí, por ejemplo, enfocan los problemas, sí, claro, y se busca solución. Es otra manera de abordar lo que se llama los medios de comunicación. Es otra manera, muy diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque hay un objetivo ahí. En China lo que se busca es mantener la estabilidad social. Que haya una cierta estabilidad social. Eso entonces, es completamente distinto. Es completamente distinto el tema de las libertades, de la libertad de comunicación, ¿no? Además, ¿qué cosa esperan las poblaciones en América Latina, por ejemplo, de los medios de comunicación? Esperan cuestionamiento. Si no, estos medios no funcionan, ¿no? Esa es nuestra labor dentro de los sistemas democráticos. Mientras que en China y en otros sistemas, usualmente los medios apoyan la labor del gobierno, apoyan entre comillas, ¿no? Destacando y poniendo los reflectores sobre lo bueno. Sobre todo lo bueno, y de hecho en China se ha hecho muchas cosas maravillosas. Y se sigue haciendo. Eso es lo segundo. Ok. Y jalo esto a tu última reflexión, Rafael, que es, tú hablas de las libertades, ¿no? Las libertades personales. Y entonces aquí es bien interesante, ¿no? Aquí sí ya nos podemos referir al concepto de lo colectivo. Es decir, dentro de las libertades personales, ¿qué cosa es una libertad personal en el Perú y qué cosa es una libertad personal en China? En China hay mucho, el concepto de lo colectivo aquí sí tiene una raíz muy fuerte. Lo colectivo sobre lo personal. Entonces, si podemos mantener este clima de libertades dentro de lo colectivo, entonces significa que en lo personal también. Mientras que en el Perú es al revés. Lo personal está por encima de lo colectivo en muchas cosas, para lo bueno y para lo malo. Y cito solo un ejemplo, ¿no? Una sola persona, ¿no? Que tiene un pequeño problema, o un problema grande, o un problema medio, merece la misma atención.
y merece sobre todo destacarse eso dentro de sus libertades personales, porque es otro tipo de sistema, porque es otro tipo de tradiciones, porque es otro tipo de población y otro tipo de cultura. Y allí vemos las diferencias, ¿no? No voy a decir que ese sistema es mejor que otro, ni que ese sistema es mejor que otro, no. Lo que creo es que ambos sistemas deberían tener caminos para perfeccionarse, para ir mejorando, pero eso ya depende de cada una de sus poblaciones. Patricia, te agradezco mucho por este tiempo que nos has brindado. Yo espero y sé que a mis alumnos les va a servir de mucho. Además, se está grabando para que los que no han estado presentes lo puedan ver. Te agradezco nuevamente y espero verte virtualmente y más adelante físicamente cuando vuelvas al Perú. Un abrazo grande, que te siga yendo bien. Siempre que escribes en El Comercio, las veces siempre trato de leerte y es un placer aprender sobre la cultura en China y sobre la geopolítica y sobre los temas de globalización. No sé si algunas últimas palabras. Solamente quiero decirles, y no lo voy a decir porque Rafael esté aquí con nosotros, igual lo diría, tienen que mirar a China. Tienen que mirar a China. China vive en el futuro. Tenemos que aprender lo bueno de China. No hay gobierno perfecto, no hay país perfecto, no hay tradición perfecta. No existe. Pero tomemos de China lo que China puede compartir con nosotros, lo bueno de China, lo que puede servir, hay que tomarlo y adaptarlo a nuestra realidad. No sirve trasplantarlo, porque no funciona. Hay que adaptarlo, pero tengamos esta mirada abierta hacia China, sin cuestionamientos en un primer momento, porque si tú miras cuestionando no aprendes, ¿no? Eso es lo primero. No, tenemos que tener la mirada a China porque es muy importante. China está en el futuro y hacia allá todos estamos viendo. Un beso grande y que les vaya muy bien. Gracias. Chao, Patricia. Cuídense. Chao, chicos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, noches. profesor. Gracias. Gracias.